en este acto de homenaje a un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, organizado, como lo hacemos todos los años, por el Club del Progreso. Queremos agradecer la presencia de representantes de algunos clubes también centenarios, como el Club del Orden de Santa Fe, el Club 20 de Febrero de Salta y al representante del Instituto Nacional Ñuberiano que nos acompaña. Vamos, como estaba previsto, a comenzar con las palabras que el doctor Vicente Gonzalo Massot nos va a dar en referencia al 9 de julio de 1816. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. No es necesario decir que la cuestión de la independencia admite ser abordada desde los más distintos ángulos, todos ellos lícitos y pertinentes. Yo solamente en estas palabras evocativas, porque no es una conferencia, voy a mencionar uno o dos temas que apenas voy a orillar por razones de tiempo. El dato, a mi juicio, más significativo de lo que llamamos el proceso de la independencia es el hecho de que, contra la visión canónica de la historia argentina, ese proceso, que a mi juicio no nace en mayo de 1810 y que obviamente no termina en julio de 1816, sino que da comienzo en la llamada farsa de Bayona en 1808 y va a culminar poco más o menos en la batalla de Ayacucho, ese proceso no está asociado a la idea de la nacionalidad, sino que solo se entiende en el contexto de la crisis del Imperio Español. No deja de ser paradójico que nosotros festejamos en mayo, todos los mayos, algo que sucedió en el Río de la Plata en el año 1810, pero que ni remotamente tiene alguna referencia a la idea de que ese día, el 25 de mayo, nació la nación argentina. Y la segunda paradoja es que el 9 de julio efectivamente se declaró la independencia, pero esa independencia que se declaró nada tenía que ver con un país que todavía no existía. Esto no le quita mérito a los protagonistas de aquellas gestas y no nos convierte a nosotros en tontos que recordamos algo que carece de sentido. La verdad sea dicho es que tanto el 25 de mayo como el 9 de junio son fechas emblemáticas de una nación que las adopta como tales cuando recién gateaba, en sus inicios. Yo siempre recuerdo, al hablar de estos temas, el hecho de que el mito de Mayo y de alguna manera el mito de Julio, no mito en sentido de algo que se asocia a la mentira, sino mito entendido como idea fuerza o como principio de acción, fue una creación de Bartolomé Mitre y quizás en menor medida de Vicente Fidel López, porque cuando uno y otro escribieron su historia argentina, en el caso de Fidel López, y esas dos monumentales y fenomenales biografías de San Martín y de Belgrano, que han resistido el paso del tiempo y todavía hoy se leen con provecho en el caso de Mitre, la nación argentina requería de una literatura y de una historia, como todo país. Y entonces lo que en la historiografía se llama el mito de los orígenes, y que no es patrimonio de la República Argentina, ni mucho menos, bueno, tuvimos un mito de los orígenes. Mayo es de alguna manera un creador de nacionalidad, no porque se haya creado una nación, sino porque refuerza la idea de una nación muy joven. Cuando Mitre y Vicente Fidel López escribieron, la nación argentina era muy joven. Es una de esas tareas intelectuales, a mi juicio, imposibles de abordar, o por lo menos, si se pueden abordar, muy difíciles
de dar una explicación definitiva, saber cuándo nació la República Argentina. Y esto no es una herejía, ni es una especie de opinión para épater les bourgeois, sino que lo mismo que se puede decir de la República Argentina se podría decir de España, de Francia, de Inglaterra. No hay una fecha con arreglo a la cual, y si falla de matiz, uno podría decir la Argentina nació tal día, en tal momento. La creación de una nación es fruto de un proceso y de una serie de causas interdependientes que en algún momento gestan algo que después llamamos la República Argentina. De modo tal que, entendido el proceso en el contexto al cual antes hice referencia, la crisis del Imperio Español, mayo y julio, me parece que hoy, a más de 200 años de aquellos hechos, adquieren un sentido y pueden ser explicados sin necesidad de apelar a las cintas celestes y blancas, la bandera, todas cosas muy honorables, muy importantes, pero insisto, saquémonos de la cabeza la noción que nos ha sido impuesta y me parece que bien impuesta por lo que se llamó la educación patriótica, que también ayudó a formar la conciencia y la idea de la nación, de que en mayo nació la República Argentina y que en julio de 1816 esa república se independizó. Los congresales de Tucumán declararon la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, ni siquiera las del Río de la Plata, que además no eran unidas, eran bastante desunidas. Yo con lo que me quedo de ese proceso, y sobre todo tomando en consideración más julio que mayo, por razones obvias, es que esa generación que no fue capaz de poner a cobijo de la anarquía el espacio político que nacía, sin embargo tuvo la lucidez, el valor, la capacidad de declarar la independencia sin ningún aliado externo y en un momento en que las tropas del rey de España prácticamente habían reconquistado todo el subcontinente sudamericano. Y más aún, desde México al Río de la Plata, el único baluarte o el único espacio que quedaba libre no en el sentido de la libertad que presuntamente habría nacido en mayo no nació ninguna libertad. Siempre me gusta repetir lo mismo. Si media América española cerró filas con el rey de España, no era precisamente porque la colonización española fue el resumen y compendio del atraso, la dominación bárbara y la idea de unos territorios que no podían hacer absolutamente nada sin la anuencia de España. Al contrario, la colonización española fue bastante benigna si se la compara con otras de la época. Y lo cierto es que en 1816, al momento en que se declaró la independencia, insisto, toda la América española había sido reconquistada a partir de la expedición que manda Fernando VII en 1814 a Venezuela al mando del general Morillo. Ese solo hecho, que a mi maestro Julio Irasusta le gustaba compararlo con lo que había sucedido en los Estados Unidos, y que me parece que es una comparación que no puede ser más pertinente. Piensen ustedes, y esto no es por supuesto hablar en contra de Washington o desmerecer el proceso independentista de las colonias norteamericanas, pero no hay independencia norteamericana sin flota francesa, no hay independencia norteamericana sin la mayor coalición que se forja en contra de Inglaterra y que se apura en ayudar a los colonos díscolos, cuya misión o cuyo propósito inicial no fue muy distinto del de Mayo. Cuando le preguntaron a Washington, o mejor dicho, lo felicitaban a Washington, el licenciado Mackenzie, por la independencia que había logrado a costas de Inglaterra, le dijo: usted no se equivoque, nosotros cuando se inició el proceso nadie quería independizarse de Inglaterra.
no era el rey Jorge nuestro enemigo, en todo caso sus ministros. Ahora, la tosudez de Jorge y la ceguera de los ministros ingleses nos llevó a la independencia. Yo diría que entre nosotros pasa exactamente lo mismo. Muy pocos y nada representativos de los hombres de Mayo querían realmente cortar todo lazo con España. Ahora, lo que sucede es que cuando vuelve Fernando VII al trono no acepta discutir absolutamente nada de sus prerrogativas absolutistas y eso transforma la Revolución de Mayo en independencia o en independentista. Ahora, el gran logro de esos hombres y de ese proceso, y termino para no cansarlos, me parece a mí que es el hecho de que en circunstancias tan adversas, con todos los, diría yo, pronósticos en contra, con un subcontinente reconquistado, sin fuerzas que pudiesen medirse a priori, al menos con las armas españolas, en medio de un espacio que se llamaba las Provincias Unidas y que de unidas no tenía absolutamente nada, los Pueyrredón, los Belgrano, los San Martín, que no terminaron de ponerse de acuerdo ni la forma de organizar ese espacio, ni qué debían escribir en la Constitución que querían, porque querían una Constitución escrita, ni tampoco se pusieron de acuerdo respecto de la forma de gobierno, sin embargo fueron capaces de declarar la independencia. No de la República Argentina, pero de un territorio, de unos territorios que en buena medida luego fueron la República Argentina. Y esa es la razón por la cual nosotros, 200 años después, festejamos la independencia, una independencia que no fue de un país, pero que fue, si ustedes quieren, de un protopaís. Hay razones, yo diría, valederas, terminantes, para suponer que esa independencia, además reza en el acta pertinente, no era la independencia de la Argentina, sino de la República, sino de las Provincias Unidas de Sudamérica, pero también hay razones para imaginar, sin forzar la historia, que si no había una nación, lo que sí existía era una protonación. Muchas gracias.